Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor. ¿Traes tu Biblia? ¿Sí? En Hebreos capítulo 10. Hoy terminamos de estudiar este capítulo en el cual hemos estado ya un rato, ¿verdad? Es largo y vienen muchas cosas en las cuales Dios nos ha estado hablando y nos ha llevado a meditar, ¿verdad? Y vamos a terminar de estudiar el día de hoy esta parte de exhortación, ¿no?, que presenta en el capítulo 10. Así que ve abriendo tu Biblia ahí, capítulo 10, versículo 32, por favor. ¿Ya estás ahí? Hebreos 10, 32. Vamos a leerlo y después de eso hacemos una oración, ¿ok? Del 32 hasta el final, verso 39. Dice así, verso 32. Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis, con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por permitirnos estar juntos esta mañana, Señor, para estudiar tu verdad, Señor, tu consejo. Te pedimos que tú nos hables, Señor, que tú traigas ánimo a nuestros corazones, Señor. Tú sabes cómo venimos cada uno de nosotros, lo que necesitamos escuchar de ti, Señor. Así que háblanos, Señor, dirígenos, y que sea tu palabra trayendo, Señor, gozo, Señor, que sea tu palabra trayendo ánimo a cada uno de nosotros, Señor. Te lo pedimos, por favor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien. La exhortación no comienza aquí, la exhortación comienza desde el verso, lo vimos desde el verso 19, ¿verdad? Cuando nos explica, no solo nos ha explicado quién es Jesús, sino su obra, lo que ha hecho Jesús por nosotros, ¿no? Entonces la conclusión empieza a la exhortación desde el verso 19, por eso dice así que, ¿no? Como una conclusión, así que teniendo, ¿no? Lo veíamos la semana pasada, todavía recordamos esto, teniendo libertad y teniendo gran sumo sacerdote, podemos acercarnos con confianza, debemos acercarnos con confianza, tenemos que mantenernos firmes y considerarnos. ¿Se acuerdan que veíamos estas tres cosas? Y después de eso vimos la semana pasada la parte difícil y seria y fuerte de esta advertencia, de la exhortación, ¿no? Que si pecaremos voluntariamente, déjame leerlo, vamos a leer desde el verso 26, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, dice, ya no queda más sacrificio por los pecados, ¿verdad? Veamos por qué. Porque el mayor sacrificio ya fue dado, Jesucristo. Y si tú rechazas a Jesús, que eso es pecar deliberadamente después de haber conocido la verdad, ¿no? Pues ya no hay más sacrificio para ti, ¿ok? Es lo que está diciendo ahí. Entonces, lo que queda es una horrenda expectación de juicio, de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Como veamos eso, nosotros no somos adversarios de Dios, somos hijos de Dios, ¿verdad? Entonces, esto hablando de aquellos que, o sea, nuevamente la carta nos lleva a examinarnos, ¿no? Lo que el escritor quiere es que esos cristianos con este trasfondo judío, hebreo, por eso se llama hebreo la carta, que estaban tratando de regresar al judaísmo, porque pues lo que vamos a ver el día de hoy, había persecución, una persecución fuerte, estaban tratando de regresar nuevamente a su antigua religión, ¿no? Quizás adoptando a Cristo, tratando de unirlas, ¿no? Pero era un error, que es lo que nos está enseñando, es un error hacer eso, ¿no? Y lo que él busca es que todos ellos puedan examinarse realmente, como dice el apóstol Pablo, el hijo de los Corintios, y es para todos nosotros, y es muy triste que haya personas que se ofenden por eso, pues la Biblia nos lleva a eso. Examínate si estás en la fe, ¿verdad? Examinaos si estás en la fe. Hay gente que no le gusta escuchar eso, pero la Biblia nos lleva a eso, examínate. Es mejor que el día de hoy te des cuenta si estás o no estás, aquel día llegues delante del Señor y te diga, nunca te conocí. ¿Estás de acuerdo? Entonces esta exhortación es para todos nosotros. Yo también todos los días tengo que examinar mi fe. ¿Cómo está mi fe? Si realmente estoy viviendo por fe. Entonces esto es lo que esta es la exhortación, digámoslo así, general de la carta.
a los hebreos, ¿no? El siguiente capítulo es este capítulo majestuoso y bien conocido que nos habla de la fe, ¿verdad? Hebreos 11. Y muchos ejemplos de la fe porque nos va a llevar a eso. Y en la parte que vamos a hacer el día de hoy nos introduce a ese capítulo, ¿no? Es el siguiente capítulo. Pero él está buscando esto, ¿no? Dice, no vaya a ser que realmente no seas creyente y no seas un hijo y seas un adversario, ¿no? Por eso dice esto. O sea, esto es lo que le espera a los adversarios, ¿no? El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente, ¿no? Veamos cómo hablaba de una ley en particular, ¿no? Aquellos que habían pues que habían roto el pacto, ¿verdad? Con Dios. Ellos tenían que morir irremisiblemente, ¿no? Por 2 o 3 testigos. Y dice, pues ¿cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisoteare al Hijo de Dios? El que tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia. Nos lleva a examinar eso, o sea, tienes que examinar, o sea, si realmente no me importa el Hijo de Dios, si su sangre me es común, igual que cualquier sangre, cualquier sacrificio, ¿no? Y si aún hago afrenta al Espíritu Santo, y ahí veamos esa parte que realmente nos está hablando de ese pecado del cual Jesús habló en Marcos 3, el pecado imperdonable, ¿verdad? Se conoce como el pecado imperdonable. ¿Por qué? Porque tú mismo estás rechazando el testimonio del Espíritu Santo. Toda blasfemia, ¿verdad?, será perdonada, menos la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y es esto, hacerle afrenta al Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo te redarguye y te diga, estás endurecido, estás en pecado, tienes que arrepentirte, y tú digas, no, Jesús murió por tus pecados, fue a la cruz a morir por ti, y tú digas, no. O sea, realmente le estás diciendo, eres un mentiroso, no te creo. Y eso es blasfemia contra el Espíritu Santo. Y ahí ya no hay más. ¿Por qué? Porque estás rechazando el mayor y mejor sacrificio que Dios ha provisto al hombre para poder ser salvo. ¿Okay? El único sacrificio. De por sí, por eso dice, ya no hay más sacrificios. ¿Okay? Entonces, pues ¿cuánto más, no? ¿Cuánto mayor castigo va a recibir esta persona? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, ¿no? Y me encanta porque no termina ahí el capítulo. Si no nos dejaría así como que, ¡ay, qué feo!, ¿no? Nos lleva a la siguiente parte porque te decías, o sea, no lo podemos ver completamente, ¿no? Porque nos llevaría mucho tiempo poder estudiar la exhortación completa desde el 19 hasta el 39, ¿verdad? Lo podemos ver, pero no podemos profundizar tanto y entender mejor el pasaje. Pero es bueno poder recordar lo que está pasando, ¿no? Porque llega a este punto a decir, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pero después dice esto, pero, ¿no? Y ese pero es como un aliento. Ok, pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones, fuisteis hechos espectáculo. Y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Entonces, el escritor lo que busca es animarnos, ¿verdad? Lo oíamos, la semana pasada le decía, este pasaje no busca condenar a nadie, busca salvar, no nos lleva a eso, reconoce a Jesús, cree en Él, ¿verdad? Y aquí, pues, sigue la exhortación, pero nos lleva a animarnos, ¿no? La palabra exhortar habla de eso, de un ánimo, no es un regaño, la exhortación no es un regaño, por lo menos no bíblicamente, no tiene que ser un regaño, tiene que ser un ánimo, pero el ánimo muchas veces te muestra tu condición, ¿no? Para poder darte ese ánimo tiene que ser expuesta a la verdad y mostrar tu pecado y mostrar tu situación para que puedas recibir el ánimo de la palabra de Dios. Entonces, empieza así, pero ahora los lleva a considerar esto. Dice, pero trae a la memoria los días pasados. Esto ya había sucedido. No solo estaba sucediendo en ese momento, ya habían pasado estas cosas. Entonces es interesante cómo el escritor los anima a mirar el pasado aquí, ¿no? O sea, vean lo que ya vivieron. Vemos aquí, no son nuevos creyentes, ¿verdad? No es que tenían medio año en Cristo, ¿no? Y de repente la aflicción y las pruebas dijeron, no, pues mejor nos regresamos al judaísmo. No, ya habían pasado muchas cosas como creyentes, como hijos de Dios. Entonces, podían examinarse de esta manera. Cuando Pablo dice examinar, está en la fe, es una forma, nos va a mostrar una manera muy clara de poder examinarnos si estamos en la fe aquí. Y es eso, o sea, trae a la memoria los días pasados. Trae a la memoria, habla de ejercitar tu mente, tus pensamientos. Trae a la memoria, o sea, recuerda lo que has vivido ya como hijo de Dios, como cristiano.
Y va a mencionar algunas cosas, ¿no? Lo cual nos muestra el contexto de lo que estaba pasando. Pero esto ya ha sucedido, dice, en los cuales, estos días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, entonces lo primero que tienen que recordar es esto, ¿no? Ya habían sido iluminados, habían recibido la verdad, el conocimiento de la verdad, que es Jesucristo, la luz del Evangelio. El primer recuerdo que ellos deben traer era este, ¿no? Su conversión, su nuevo nacimiento. Ustedes han nacido de nuevo, ¿recuerdas eso? Y Dios quiere animarnos a través de este pasaje también. Y quizás podemos estarnos sintiendo así, ¿verdad? Que nuestra fe está decaída, ¿no? Que el día de hoy decimos, bueno, a lo mejor yo no estoy dando la espalda directamente a Jesús, pero la verdad mi fe no está bien, ¿no? O sea, como que no me siento como, o sea, trae a memoria los días pasados. ¿Recuerdas cuando recibiste a Jesús? ¿Recuerdas cuando te predicaron y creíste en Él y hubo una fe sincera al grado de que le rendiste tu vida y tu corazón y era un tiempo diferente al de hoy, ¿no? Yo me acuerdo de eso, ¿no? Ayer estaba meditando en eso y decía, sí, claro, o sea, es recordar eso, ¿no? Los días pasados. Y cuando recibiste a Jesús, es como cuando te enamoras por primera vez, ¿no? Y todo el tiempo estás pensando en eso y veías a Jesús y tu Biblia la tenías todo el tiempo y orabas, ¿no? Ibas a la iglesia con gusto y con gozo. O sea, eso es lo que está diciendo. O sea, recuerda ese tiempo, ¿no? Después de haber sido iluminados, primeramente cómo fuiste iluminado, recibiste el Evangelio en tu corazón y Dios vino a empezar a transformar tu vida. Recuerda cómo fue ese tiempo. ¿Cuánto tiempo ya ha pasado con ellos? No sabemos. Seguramente pasaron años. Contigo, no sé, quizás 2 años, quizás 5, quizás 10, 20 años, no sé. Pero nos lleva a meditar en esto, ¿no? O sea, el recordar cómo vivíamos tiene que animarnos el día de hoy, ¿no? Es lo que está buscando. Dice Colosenses, capítulo 2. Déjenme recordar este versículo. Colosenses 2, versículo 6. Dice, por tanto, dice, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, ¿no? Y es esto, o sea, ¿cómo recibiste a Jesús? O sea, ¿te acuerdas cómo fue ese tiempo? Cuando fuiste iluminado, ¿cómo lo recibiste? Aquí dice, de la manera que recibiste al Señor Jesús, andad en Él. ¿Cómo lo recibimos? Por fe. ¿Estás de acuerdo? Mas a todos los que le recibieron, ¿a quiénes? A los que creen en su nombre. Juan 1:12, ¿recuerdas? Les dio potestad de hechos hijos de Dios. Entonces, ¿cómo recibimos a Jesús? Creyendo en Él, con una fe sincera. A lo mejor no conocíamos mucho acerca de la palabra, ni doctrina, ¿no? Ni teología, nada de eso, pero tenemos una fe sincera. Dice, regresa a eso. Y Pablo le dice, de la manera que recibieron al Señor Jesucristo, andad en Él. Verso 7, arraigados y solidificados en Él. ¿Y confirmados en qué? Dice ahí. En la fe. ¿Se dan cuenta? Arraigados y solidificados en Él. Estos hebreos estaban realmente dejando a un lado a Jesús, regresando al antiguo sistema religioso judío, ¿no? Y Pablo decía, no, tienes que estar arraigado y sobreedificado, ese es el punto. Ellos no estaban totalmente arraigados, sobreedificados. De alguna manera esas raíces empezaron a soltarse de la tierra que es Cristo. Ese edificio empezó a romperse sus cimientos. Dice, arraigados, sobreedificados en Él y confirmados en la fe. ¿Se dan cuenta? Confirmados en la fe. No tomemos esto de una forma religiosa, como ahora te toca hacer la confirmación, ¿no? O sea, de ahí viene. Confirmado es que tú estés afirmado. O sea, sigo en la fe, examinándome, sabiendo a quién he creído. ¿Y a quién le he creído? Dice Pablo. Entonces, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Entonces, el apóstol Pablo le recuerda esto a los colosenses y es lo mismo que Hebreo le está haciendo, ¿no? El autor de Hebreos dice, recuerden ese tiempo, cómo caminaban, cómo empezaron. Después dice esto en Hebreos 10:32, sostuviste gran combate de padecimiento, ¿no? O sea, les recuerda cómo fue, ¿no? Ustedes cuando fueron iluminados, fue en un tiempo difícil, no fue en un tiempo bonito, ¿no? O sea, había padecimientos. Dice, sostuvisteis
gran combate de padecimientos, ¿no? Y esto, algunos es donde tratan de ubicar la carta, ¿no? ¿En qué momento fue esto? En la iglesia primitiva hubo tres persecuciones, digámoslo así, ¿no? 3 etapas de persecución. La primera fue el tiempo en el que los judíos perseguían a los judíos cristianos, ¿no? Empezando la iglesia. En esa etapa de persecución, pues estaba Saulo de Tarso, que el apóstol Pablo, que aún no era creyente, no había sido convertido, seguía siendo un perseguidor de la iglesia, la primera etapa, ¿no? No sé, del primer martirio, ¿no? de la iglesia con Esteban, ¿no? La segunda etapa es cuando este general Claudio, ¿no? Pide que saca a todos los judíos de Roma. ¿Recuerdan eso? Esto ocurre en Hechos, aparece, es cuando Pablo se encuentra con Priscila, ¿no? Y Aquila, y ahí es donde se conocen porque ellos salen de Roma, no llegan a Corinto. ¿Se acuerdan de eso? También fue una persecución. Entonces muchos tratan de ubicar, no saben si fue en esa o fue en la segunda o fue en la tercera, que fue pues la más sanguinaria, que fue la de Nerón, ¿no? Ya en los tiempos del apóstol Pablo, que es donde el apóstol Pablo es arrestado y prácticamente es martirizado, es asesinado por Nerón, ¿ok? Que fue la más sangrienta y la más difícil, ¿no? Prácticamente, y muchos lo ubican ahí, ¿no? Los cristianos eran un espectáculo, como menciona aquí, ¿no? Eran dado a los leones, ¿no? Echados en el Coliseo de los Leones, como un espectáculo, como un show para divertirse, ¿no? Eran empalados, ¿no? Se les clavaba un palo por en medio y se les prendían fuego y se les ponían en los jardines del emperador romano de Nerón, ¿no? Como para alumbrar sus jardines, ¿no? O sea, eso es lo que vivía en la iglesia primitiva, ¿no? Entonces no sabemos en qué momento, quizás fue en ese tiempo. Por eso dice, o sea, recuerden cómo recibieron a Jesús y cómo fue el tiempo y momentos. Sostuvieron gran combate de padecimientos. Es como si dijera, o sea, ya pasó lo más difícil y ahora están echando para atrás, ¿no? Entonces, por el lenguaje que usa aquí el escritor, se está refiriendo a padecimientos fuertes, ocasionados por la persecución que en ese momento estaba sufriendo la iglesia. La persecución como consecuencia de su fe. Es eso. No era una persecución porque sigan siendo ladrones, no malhechores, no, eran porque estaban creyendo en Jesús y viviendo por fe, porque se habían identificado con Jesús como nosotros nos hemos identificado con Él. Es ese padecimiento lo que estaban viviendo. Y eso es algo real que vemos desde el principio, no solo de la iglesia, aún los profetas, hombres de Dios, padecieron por el mismo pueblo de Dios, ¿recuerdan? Y la iglesia, pues desde un principio padeció, hubo persecución, ¿verdad? Hacia la iglesia. Y Jesús desde antes les había advertido esto a sus discípulos, muchas veces les dijo. Pero quiero citar esto en Juan 16, al final de Juan 16, quizás recuerden, este pasaje ya lo he citado otras veces. Estas cosas os he hablado, dice Jesús. Jesús está al final de su ministerio, es esa noche en la que va a ir a la cruz, ya solo está aquí con sus discípulos en el aposento alto, está saliendo de ahí. Al final de ese momento, es el último tiempo que va a tener con sus discípulos. Y todo Juan 13 hasta Juan 16, ese momento. Enseñanzas muy importantes. Vemos la enseñanza del Espíritu Santo, ¿no? La enseñanza como pues vemos aquí, ¿no? La persecución va a haber. O sea, les advirtió, o sea, las cosas se van a poner feas, ¿no? Lo que dice aquí, verso 33, Juan 16, 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, ¿verdad? Juan 14, 27 les dijo, yo les doy mi paz, no como el mundo la da, ¿verdad? Mi paz les dejo, mi paz les doy, no es como el mundo la da. Por eso dice aquí, esas cosas os he hablado para que en mí tengan paz. O sea, esa paz no la van a encontrar en el mundo. ¿Por qué? Porque en el mundo tendréis aflicción. Es un error que como cristianos busquemos nuestra paz en este mundo. Porque si realmente estamos viendo por fe, lo que vamos a encontrar es aflicción, no paz. Esa paz la vas a encontrar ¿en quién? En Jesús, pero confiad. ¿De qué nos habla esa palabra confiar? De fe. ¿Estás de acuerdo? Pero confía, ten fe. Yo he vencido al mundo. Y eso es lo que voy a hablar más adelante. Tenemos una esperanza, ¿ok? Y esa esperanza es la que nos sostiene.
Ellos estaban olvidando de eso. Ellos ya habían vivido de esa manera anteriormente. Como hijos de Dios vamos a vivir aflicciones en este mundo. Vamos a padecer. Es más, si tú no estás padeciendo como un hijo de Dios, quizás es porque no estás viendo por fe. Es lo que nos muestra aquí. Ellos sostuvieron, como dice el texto, sostuvieron gran combate de padecimientos. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo sostuvieron ese combate de padecimientos? ¿Cómo creen que lo sostuvieron? Por la fe, ¿verdad? Viene el capítulo 11, por la fe, por la fe, por la fe, por la fe. Lo vamos a ver. Es la fe la que nos sostiene en el combate. Que es, Pablo lo decía como la batalla de la fe precisamente. ¿Okay? Entonces, consideremos el contexto, ¿no? Eran judíos, recuerda. Un trasfondo judío, de origen judío. Habían crecido con toda la enseñanza y toda la doctrina del sistema religioso judío. Pero en un momento habían recibido la iluminación de Dios a través de Jesucristo, en la faz de Jesucristo. Y habían decidido creer en Jesús. ¿Ok? Dar la espalda al antiguo sistema, entendiendo esto, eso ya fue. O sea, ahora es Jesús el que ha venido a traer, como hemos visto, lo mejor, ¿verdad? Un sacrificio perfecto. Entonces, imagínate lo que iba a suceder con ellos. O sea, para un judío hacerse cristiano prácticamente se convertía en un traidor. ¿Estás de acuerdo? Era una traición, era un traidor a su nación. No solamente a su tradición, o sea, obviamente a su tradición, a su religión, a su familia. Estaba traicionando a su familia, estaba traicionando a su nación. Entonces, no era algo sencillo, ¿verdad? Acompáñenme a Lucas 14, por favor. Lucas 14. Acompáñenme ahí. Verso 25. Jesús habló de eso a sus discípulos. O sea, Jesús los había estado preparando también desde su ministerio, los preparó para lo que venía. Fíjense lo que dice, es una exhortación de Jesús, ¿no? Donde les muestra el costo, lo que va a costar seguir a Jesús, ¿no? Es más, si tienes de las Biblias con título, que tiene título debe decir esto, lo que cuesta seguir a Cristo, ¿no? Porque Jesús les dijo, esto es lo que va a costar. O sea, tienen que considerar esto. ¿Okay? Dice, y grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, ¿no? O sea, hay muchas multitudes. Increíble porque el ministerio de Jesús, al ver multitudes, muchos pueden decir, oye, qué efectivo es el ministerio de Jesús. Mira cuánta gente sigue a Jesús. Pero cuánta gente estuvo con él en la cruz. Estas multitudes estaban ahí crucificándole. ¿Okay? Entonces, no es que, o sea, un ministerio no se cuenta por cuánta gente hay. ¿Ok? ¿Por qué? Porque muchos en cualquier momento pueden dar la espalda a Jesús. Y es lo que estamos viendo en Hebreos. Fíjate, multitudes, grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, Jesús se da cuenta y les dice esto, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Qué fuerte, ¿no? No está diciendo que tienes que ir a aborrecer a tu familia para ser discípulo de Jesús, ¿verdad? Lo que está diciendo es que si tú pones en primer lugar eso, o sea, tus tradiciones familiares, tus costumbres, cosas que van en contra de Jesús, dice, no puedes ser su discípulo. O sea, ¿te das cuenta cómo Jesús ya estaba viendo esto en su pueblo? O sea, miles de personas están siguiendo a Jesús, pero ¿cuántos de ellos están dispuestos a seguirlo como debe de ser? Al grado de darle la espalda a su propia nación, a su familia, a su religión, a sus tradiciones, si era necesario. Digo, lo mejor sería que tu familia pudiera creer también en Jesús, pero muchas veces tu familia te va a dar la espalda a ellos y vas a tener que llegar a hacer eso, pues escojo mejor a Jesús. Es lo que está diciendo aquí. Ve lo que dice el verso 27. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. El que no lleva su cruz. Cuando Jesús habló de esto, él sabía de lo que estaba hablando, porque él vino a eso. Vimos en el capítulo 10 también, vamos a recordarlo un rato más, la voluntad de Jesús, ¿se acuerdan? He venido para hacer tu voluntad. ¿Y cuál fue la voluntad de Dios para Cristo? Morir en una cruz por los pecadores. ¿Estás de acuerdo?
sufrimiento, padecimiento. Vino a salvarnos a través del dolor y el sufrimiento. Y Jesús dice, pues, ¿me quieres seguir? Ese es el camino. Es el camino que he dejado. Pero entiende esto y escribe más adelante, pues para esto fuisteis llamados, para que sigáis sus pisadas. Hablando de Jesús, fuimos llamados a seguir a una persona, Jesús. Él es el camino, ¿verdad? La verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Y el camino es así. Jesús, ¿cuántas veces habló de esto en su palabra? ¿Cuántas veces dijo a sus discípulos? El camino es estrecho, la puerta es angosta. El camino a la perdición es amplio, es grande la puerta, todos caben ahí. Pero aquí son pocos los que entran. ¿Por qué? Porque tienes que morir. Fue el llamado de Jesús. Esa es la invitación a creer en Él. El que no lleve su cruz, ¿verdad? No está hablando de que te cuelgues una crucecita y digas, aquí traigo mi cruz, mira. Está hablando de, la cruz era un instrumento, ¿verdad? De muerte, de aniquilación. Un instrumento que buscaba destruir, ¿qué cosa? La maldad. ¿Estás de acuerdo? O sea, es como si Jesús dijera, el que no lleva su silla eléctrica, ¿no? El que no lleva su inyección letal, le ha dicho a eso, ¿no? Cuando hay pena de muerte, ¿no? O sea, si tú no estás dispuesto a morir, ¿no? Hace un tiempo, escuchando a un pastor, platicaba él con alguien, le dijo, pastor, me es muy difícil, es muy difícil seguir a Jesús. Cuesta mucho seguir a Jesús. Y este pastor le dijo, no cuesta mucho, cuesta todo seguir a Jesús. ¿Verdad? Cuesta todo seguir a Jesús. Por eso Jesús dijo, el que no lleve su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque, pregunta esto, verso 28, porque ¿quién de ustedes, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos? A ver si tiene lo que necesita para acabarla. Muy lógico, ¿no? O sea, vas a construir algo y tienes que calcular, a ver cuánto voy a gastar, a ver si ya me alcanza o si no, te vas a quedar a la mitad, ¿no? O sea, tienes que calcular el costo, es lo que está diciendo. No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda, o sea, te quedas en el cimiento, ¿no? Ya ni siquiera puedes construir. Y no puede acabarla, todos los que lo vean comienzan a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. O sea, al final va a ser más vituperio, porque mira al cristiano, el que decía que era cristiano, velo. ¿Dónde quedó el aleluya, no? Eso es lo que está diciendo. O sea, tienes que considerar. Jesús le está diciendo a toda esta multitud, tiene que considerar el llamado que les estoy dando. Mucha gente sigue a Jesús sin considerar lo que cuesta. Y por eso de repente se van a otros lugares donde no les van a pedir seguir a Jesús como Él pide que lo sigan. Esa es la verdad. Y esos lugares están llenos de gente, multitud de gente. Esas multitudes un día se fueron. Cuando dijeron, dura es esta palabra, mejor me voy. ¿Verdad? Y Jesús le dice a los discípulos, ¿ustedes también se quieren ir? Pero dice, ¿a dónde vamos a ir, Señor? Tienes palabras de vida. Así tiene que ser. Hemos decidido. Sí, hemos evaluado. Hemos considerado el costo. Hemos dejado todo por ti. Eso es la fe. Esa es la fe. Es la fe que salva. Estar dispuesto a morir por Cristo. Dice Jesús, ese hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Y no pudo acabar. He visto pasar tanta gente en la iglesia, y no solo aquí, que no puede acabar la carrera. Pablo dijo, he terminado la carrera, ¿verdad? He acabado la carrera. Regresemos a Hebreos. Entonces ellos estaban viviendo esto. Para su nación eran traidores, para su familia eran traidores, para su religión eran traidores. Habían traicionado las tradiciones. Nosotros de alguna manera venimos de un contexto así, ¿no? Algunos de ustedes. Tradiciones familiares muy arraigadas. Vivimos en una nación muy, muy tradicional, ¿verdad?
De repente, si es que si dejo esto, le estoy dando la espalda a mi familia, ¿no? Nos sentimos así. Es un error, porque entonces le estás dando la espalda al único medio de salvación que Dios ha provisto, a Cristo Jesús. Tienes que encontrarte con esto y darte cuenta. Por eso Jesús dijo: el que no aborrece a hermanos, a padres, a madre, no es digno de ser mi discípulo. Entonces, este recuerdo, ¿no?, que le está diciendo, este recuerdo de las tribulaciones, de las luchas del pasado, debían ayudarles como motivo de ánimo para las luchas presentes, es lo que estaba diciendo, ¿no? O sea, si ya vivieron así, se sigan así. Y a continuación menciona 2 ejemplos del gran combate que sufrieron los hebreos, verso 33. Por una parte dice: ciertamente con vituperios y tribulaciones fuiste hechos espectáculo. Y por otra, llegaste a ser compañeros de los que estaban en situaciones semejantes. ¿A qué se refiere? Por una parte, ¿no? Son 2 ejemplos, ¿no? Dice: ciertamente con vituperios y tribulaciones fuiste hechos espectáculo. Aquí lo vemos, ¿no? La palabra vituperio significa burlas. O sea, el escritor conocía eso, sabía, o sea, ciertamente, o sea, yo vi esto. Ustedes con burlas y tribulaciones fueron hechos espectáculo. Tribulaciones se refiere a algo que produce opresión o angustia. Y ustedes vivieron de esta manera anteriormente, ya han pasado por ahí. Se burlaron de ustedes, empezaron a perseguirlos, a presionarlos. Dice como hechos espectáculo. O sea, al parecer muchas de estas aflicciones fueron públicas, burlas públicas, al grado que estos cristianos han llegado a ser un espectáculo público para todos. ¿No has vivido eso? De repente en tu trabajo que la gente se burla de ti. Y te hacen chistes, ¿no? Públicamente se burlan de ti. Tu familia, ¿no? Pues eso es lo que está diciendo aquí. Ustedes ya pasaron por eso. Quizás nosotros no estamos llegando a una persecución, no hemos llegado a una persecución de este tamaño. Todavía hay persecución, sí, aún en nuestro país hay lugares donde hay persecución, pero no la persecución que vemos aquí, por lo menos no ese grado. Y menos nosotros, la verdad es que no. Pero creo que esa persecución sí la vivimos, ¿no? Cuando se burlan de nosotros, ¿no? ¿Cómo puede afectarnos eso? Cuando en el trabajo, pues porque eres cristiano simplemente, pues te tratan mal, ¿no? Te ponen todo el trabajo a ti, ¿no? Y te presionan. O sea, está hablando de eso. Se recuerda cómo ya pasaste por ahí. Y por otra parte dice, llegaste a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Es el segundo ejemplo del combate que tuvieron los hebreos por su fe. La palabra compañeros en el original es una variación de la palabra koinonía. ¿Recuerdan la palabra koinonía? Comunión, ¿no? La palabra que usamos para hablar de comunión, pero también de compañerismo. Por eso dice compañeros, asociándonos. O sea, diciendo, ustedes se han asociado como iglesia. O sea, ustedes se han visto como una familia en Cristo. Son hijos de Dios. Llegaste a ser compañeros de los que estaban en situaciones semejantes, acompañándoles en situaciones semejantes. Ellos se habían estado asociando con otros cristianos sin ningún temor, lo que está diciendo. ¿Por qué ahora quieren dar la espalda? Ahora bien, en ese momento, asociarte con un cristiano para los judíos significaba prácticamente una muerte social, ¿no? Ya vimos, una traición, pero también una muerte social, prácticamente. Tu familia podía desheredarte, ¿no? O sea, prácticamente ya está muerto. Para mí estás muerto. ¿Alguna vez te han dicho eso? Te dice cristiano, para mí estás muerto. Algunos han vivido eso. Y realmente los han tratado así. Bueno, dice, llegaron a ser compañeros de los que estaban viviendo situaciones semejantes. O sea, se han asociado de esta manera. Verso 34. Dice, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Pues algo más dice, porque de los presos también os compadecisteis, ¿no? Quizás esto se refiere cuando menciona que llegaron a ser compañeros de los que estaban en esa situación.
aún de los que estaban presos. En el contexto, un preso en Roma era complicado. Era difícil sobrevivir en una cárcel romana sin alguien que te ayudara con alimentos, con abrigo, con otras necesidades. Vemos a Pablo, ¿no?, pidiéndole a Timoteo, trae el capote, ¿no? O sea, aquí no tengo ni una cobija con qué taparme. El alimento es escaso. Será muy difícil, o sea, necesitabas que alguien te llevara alimento para que pudieras sobrevivir. Entonces imagínense eso, porque de los presos también los compadeciste. Ahora, los presos a los que se refiere son aquellos que estaban en la cárcel, ¿por qué? Por ser cristianos, ¿verdad? Entonces visitar a un cristiano preso, siendo cristiano, pues era bastante peligroso, ¿verdad? Sin embargo, ellos lo habían hecho. Por eso dice, de los presos se compadecieron, los visitaban, iban a verlos. Las visitas a sus hermanos encarcelados eran un acto de gran valor y una evidencia más de su fe. El poder acompañarles por fe, estar con ellos en sus pruebas, aún arriesgando su propia libertad y su propia vida. Porque imagínate, o sea, está preso porque es cristiano, y mira, a este hombre le viene a traer comida y es bien amable. ¿Tú qué crees que es? ¿No? Pues cristiano, ¿verdad? Entonces reconoce eso. De los presos también arriesgaron su vida de esta manera por otros. Eso es el amor cristiano, ¿no te parece? Y otra cosa más, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. O sea, aún también habían vivido esto. Fueron despojados de sus bienes. No nos dice exactamente cómo fueron despojados de sus bienes, pero sí nos dice algo importante, la manera en que ellos enfrentaron sus pérdidas. ¿Cómo dice ahí? Con gozo, ¿verdad? Del despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. No está diciendo que se gozaron porque fueron despojados de sus bienes. Ojo. O sea, los cristianos no somos, como dicen, masoquistas, ¿no? Que nos gusta sufrir, ¿no? No. Lo que está diciendo es que ellos sufrieron. Ahí dice sufrieron, ¿verdad? Al ser despojados de sus bienes, pero enfrentaron ese sufrimiento, ¿de qué manera? Con gozo. O sea, hubo sufrimiento, hubo dolor, hubo lágrimas, pero sobre todo había gozo. ¿Cómo? ¿Cómo pudieron ver esas cosas? A continuación nos lo dice. Sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia, ¿en dónde? En los cielos. En los cielos. Y ahí nos lleva a poner nuestra mirada en las cosas de arriba, ¿verdad? O sea, no se olviden cómo pudieron enfrentar todas esas cosas. ¿Cómo pudieron enfrentar esto aún con gozo? ¿Por qué? Porque sabían algo, que tenían en ellos una mejor y perdurable herencia en los cielos. La palabra sabiendo aquí en griego es ginosco. ¿Recuerdan esa palabra ginosco? Muy importante en la Biblia, ginosco. Juan 17:3, Jesús orando al Padre, y esa es la vida eterna, que te conozcan, ginosco. A ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo quien has enviado. Conocimiento, sabiendo, dice aquí. Nos habla de un conocimiento por experiencia. Recuerden, esa es la palabra ginosco. Un conocimiento por experiencia. Ahora lo he vivido, lo conozco, lo entiendo bien. Antes, de oídas te había oído, ¿verdad? Pero ahora te conozco así. Entonces está diciendo que ahora ellos han experimentado esta esperanza, está hablando de eso, una esperanza que tenemos, una herencia en los cielos. Ellos entendían que su verdadero tesoro no estaba en este mundo, ya lo habían vivido, se han dado cuenta de eso. Su verdadero tesoro no estaba aquí, sino en un lugar más seguro. ¿En dónde? En los cielos, dice el texto, ¿verdad? En los cielos. Jesús dijo esto en Mateo, déjame leerlo, Mateo 6, verso 19 al verso 21. Dice así, palabras de Jesús: no os hagáis tesoros en la tierra, ¿recuerdan? No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen. Ellos fueron despojados de sus bienes. Sufrieron eso, pero pudieron enfrentarlo con gozo porque entendían esto. No os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros, ¿en dónde? En el cielo, donde ni la polilla
ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, ahí está también vuestro corazón. Hacer tesoros en el cielo. Jesús habló de eso. Y ellos entendieron esto. Hay un tesoro mayor. Hay algo mejor y mayor para nosotros. El apóstol Pedro escribe en su primera carta, primera de Pedro, déjenme leerlo, primera de Pedro 1, versículos 3 al 5. Primera de Pedro 1, 3 al 5 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. ¿Para qué? Para una esperanza viva, ¿se dan cuenta? Es lo que está recordándoles aquí. Una esperanza viva. Tienen una mejor y perdurable herencia en los cielos. Una esperanza viva. Fuimos renacidos para eso. O sea, Dios nos dio un nuevo nacimiento en Cristo para eso, para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Es por eso que tenemos esperanza, porque Él vive para una herencia, fíjate, ¿una herencia qué? Incorruptible. Esa es la herencia de la que está hablando el escritor de Hebreos. Una herencia incorruptible, no puede corromperse. No puede echarse a perder. Donde el orín no corrompe, ¿recuerdas? Incorruptible, incontaminada, no puede contaminarse. Todo lo que tienes aquí en la tierra va a ser así. Es corruptible, un día se va a deshacer. No importa cuántos años, siglos pasen. Tu casa un día se va a deshacer, ¿verdad? Incontaminada, no se puede contaminar. Las cosas aquí se contaminan, ¿verdad? E inmarcesible, no puede marchitarse, no puede echarse a perder. Esa es la herencia que tenemos. Todo fuera de eso aquí en la tierra pues es corruptible, se contamina, se echa a perder. Pero esa herencia reservada en los cielos, como dice aquí, para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios, ¿mediante qué cosa? Dice el texto, mediante la fe. Mediante la fe. Esta herencia reservada en los cielos, vuelvo a leerlo, 1 de Pedro, para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. El poder de Dios actúa mediante la fe. ¿Se dan cuenta? Necesitamos fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Entonces, esto es, ellos habían creído esto, ya habían vivido esto, lo sabían, lo habían experimentado, como lo dijo el escritor, sabiendo que tienen esto, ya esta herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para ustedes. Ellos habían vivido de esta manera. Entonces les está recordando, recuerden cómo vivieron, cómo pudieron enfrentar el despojo de sus bienes, todas esas cosas con gozo, porque había algo mayor y más grande, una herencia reservada en los cielos. Es así como ellos pudieron sufrir el despojo de sus bienes, sabiendo que de todas maneras, eso que estaban perdiendo, algún día lo iban a dejar aquí. ¿Se dan cuenta? Así fue. Por lo tanto, la fe, la verdadera fe nos lleva a valorar las cosas de este mundo, las cosas materiales, las cosas temporales, de la manera correcta. No vivimos por esas cosas son instrumentos que Dios nos da para este mundo, porque todo eso se va a quedar aquí. Nada de eso nos lo vamos a llevar, dice la palabra, ¿verdad? Entonces, el escritor comenzó animándoles, recordando su pasado. ¿Recuerdan cómo recibieron a Jesús? ¿Cómo caminaban por fe? Todo lo que sufrieron y lo pudieron soportar aún con gozo, porque tienen una esperanza. Ahora los va a llevar a mirar el futuro. Verso 35. Hebreos 10, 35. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Entonces les dice verso 35, no pierdan pues vuestra confianza. ¿Se dan cuenta? Es como si el escritor le estuviera diciendo, sí, han perdido cosas y pueden perder los bienes de este mundo, pero nunca pierdan la fe en Dios.
Nunca pierdan la confianza en Dios. No pierdan pues vuestra confianza. Eso es lo que estaban perdiendo sin darse cuenta. Su confianza en Dios, su fe en Dios. Esta fe que tiene un grande galardón, como vemos aquí. Qué increíble es eso, ¿verdad? Dios recompensa la confianza, o sea, la fe, lo que está diciendo aquí. La fe que salva va a traer recompensas. Yo cuando leí por primera vez eso, no fue en esta carta, porque se menciona muchas veces, no lo entendía. O sea, yo decía, Señor, ¿por qué? O sea, aparte de darme salvación, me vas a recompensar por haber creído y por haber vivido para ti. O sea, para mí es ilógico. O sea, yo merecía la muerte, me has dado vida, ya con eso ya todo lo que soy te pertenece, ¿no? Pero sabes, aún Dios nos premia de esa manera. Son galardones, son recompensas. Ya no se trata de salvación, se trata de recompensas, herencia. La Biblia habla mucho de eso, ¿verdad? 1 Corintios 3. 1 Corintios 3 dice que ya está el fundamento puesto. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, que es Jesucristo. 1 Corintios 3:11. Pero mire cada uno cómo se edifica sobre el fundamento, ¿verdad? Mire cada uno cómo está sobreedificando sobre el fundamento. Porque dice que el día va a probar tu obra. Si fue hecha en Cristo o no fue hecha en Cristo. Y sí, vas a llegar, pero con las manos vacías, o vas a llegar con algo para Dios, porque son las recompensas, los galardones. No sabemos exactamente a qué se refiere. La Biblia habla de coronas, ¿verdad? Coronas que recibiremos por la fe, ¿verdad? Y esas coronas vamos a llegar a arrojarlas delante de Dios como un presente para Él. No llegamos con manos vacías. Pero la Biblia habla de recompensas y galardones. Una persona que dice, bueno, pues ya soy salvo, con eso tengo, ya no me importan los galardones y recompensas, ya soy salvo. Es como dice, va a salir como del fuego, ¿verdad? Apenas si la libraste. Dice 1 Corintios 3. No. Pero va a ser triste. Sí, no vas a perder la salvación. Si realmente tu fe fue genuina, no vas a perder la salvación, pero vas a perder recompensas. Y la Biblia habla mucho de eso. Si tú has creído en Jesús, créemelo, no quieres perder recompensas. No sabemos cómo va a ser exactamente, pero la Biblia por eso dice esto, hay recompensas. Y aquí dice, no pierdas tu confianza que tiene grande galardón. No pierdas la fe, porque la motivación está porque hay algo en el futuro que te está esperando. ¿Sí lo ven? Por eso decía, los lleva al pasado y ahora los lleva al futuro. Quiere que examinen su presente a través de estas cosas. Entonces, Dios recompensará la fe, la confianza de los que se acercan a Él por medio de Jesucristo. Es más, déjeme adelantarme. Hebreos 11:6, el siguiente capítulo, Hebreos 11:6. Quizás recuerde este pasaje. Pero sin fe es imposible, ¿recuerdan? ¿Qué cosa? Agradar a Dios. ¿Por qué? Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, ¿y qué cosa? Y que es galardonador, o sea, da galardones a los que le buscan. Da recompensas a los que le buscan. Eso es parte de la fe. ¿Y Dios da eso para qué? Para que tú en el día de hoy puedas vivir por fe y puedas continuar viviendo por fe y para fe. Estos cristianos habían hecho grandes proezas por su fe. Como vimos, habían sostenido gran batalla, habían soportado la burla, el oprobio, la tribulación, la persecución, habían arriesgado sus vidas al poder asociarse con otros cristianos, pero ahora le estaba costando el perseverar, es lo que estamos viendo aquí. Comenzaron así, pero le estaba costando seguir adelante. ¿Sabes? Esta exhortación es muy parecida a la del capítulo 6. Y la semana pasada citaba un pasaje del capítulo 6, donde se parece, ¿recuerdas? Pero es muy similar. Quiero leerlo, acompáñame al capítulo 6, la segunda parte de la exhortación, que es muy parecido a esto, solamente para recordar, porque nos lleva al mensaje de la carta, porque está repitiendo ese mensaje, ¿no? Y dice el verso 9, Hebreos 6:9, dice, pero cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos,
Es como si viniera haciendo lo mismo, porque lo último que dijo es que esa hierba, ¿se acuerdan? Que recibe la bendición de Dios. Dice, la que produce espinos y abrojos es reprobada, verso 8, está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemada. Horrenda cosa es caer en manos de Dios viviente, ¿no? Pero vuelve a esto ahora. Pero en cuanto a ustedes, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación. Le está hablando de cosas que pertenecen a la salvación. ¿Qué cosa? Persecución. Una fe que resiste la persecución. Cosas que pertenecen a la salvación, o sea, recuerden las cosas que ya vivieron. Dice, aunque hablamos así, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. ¿Qué está diciendo? Dios no es injusto, o sea, Dios reconoce tu trabajo, por tanto va a haber una herencia, un galardón, ¿se dan cuenta? Dios no es injusto por olvidar esto, pero deseamos que cada uno de ustedes muestre la misma solicitud. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. Hasta el fin. Por eso te decía, ellos habían comenzado fielmente, habían comenzado bien, pero ahora les está costando eso, perseverar, continuar hasta el fin. Por eso dice aquí, pero deseamos que cada uno de ustedes muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos sino imitadores de aquellos que por, ¿qué cosa? Número 1, la fe, y número 2, la paciencia heredan las promesas. ¿Recuerdas que vimos eso? La fe y la paciencia. Y de eso nos va a hablar aquí. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria, ¿qué cosa? Verso 36 de Hebreos 10. ¿Es necesaria qué cosa? La paciencia. Hebreos 10, 36. No pierdas vuestra confianza, no pierdas la fe, porque es necesaria la paciencia. Esas dos cosas, fe y paciencia. Es necesario ser pacientes. Para obtener ese galardón se necesita ser pacientes. Esta palabra paciencia es el término griego hupomone, que literalmente significa permanecer bajo. Se refiere a la capacidad de aguantar para resistir pacientemente debajo de una carga. Estar debajo de un peso que te está oprimiendo y estás soportando pacientemente. Eso significa. Déjame darte el significado que le da este diccionario y concordancia Strong del griego y del hebreo. Dice, de esta palabra es resistencia o aguante alegre. O sea, aguantar alegremente o esperanzado. Esa es la paciencia. O sea, no estamos esperando, pues sí aguanto porque ya no me queda de otra y ya me estoy queje. No, o sea, aguanto y estoy esperando, o sea, porque hay una esperanza, ¿se dan cuenta? El sentido de la palabra. Habla de constancia, de paciencia, habla de perseverar. Entonces está diciendo, ¿no? Si comenzaron así, continúen, perseveren hasta el fin. Hasta el fin. ¿Para qué? Para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. O sea, no es en vano la fe y la paciencia, es para que al final obtengamos lo que Dios ha prometido, la salvación de nuestras almas. Para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, ¿no? Deja esto, ¿no? No simplemente dice, ¿por qué necesaria la paciencia? Para que obtengas la promesa. Dice, ¿para qué? Habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengas la promesa. Me gusta que dice eso. Habiendo hecho la voluntad de Dios. Se necesita paciencia para hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Hacer la voluntad de Dios, vivir para Dios. Muchos cristianos no hacen la voluntad de Dios porque ni siquiera conocen la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque ni siquiera les interesa la voluntad de Dios. Déjame recordar esto en Efesios capítulo 5. El apóstol Pablo le dice a los efesios esto, Efesios 5:15.
Dice, mirad. Esta palabra mirad es estar atentos. Estén atentos. Ahora sí, como decimos, estén al tiro, ¿no? Pónganse truchas. Miren pues con diligencia. Diligencia, siendo diligentes. ¿Cómo andan? No como necios, sino como sabios. Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Está diciendo, o sea, aprovechen el tiempo que Dios les está dando en esta tierra. Es importante porque Dios quiere hacer algo en este tiempo. No es en vano decir, ya me salvó, pues hay cuando viene por mí, ¿no? O cuando me llama. No, o sea, aprovecha el tiempo que tienes aquí. No seas necio, vive como sabio, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Ve lo que dice el verso 17, por tanto, por esto, no seáis insensatos, sino entendidos de qué cosa, de cuál sea la voluntad del Señor. Si tú quieres vivir como sabio delante de Dios aquí en la tierra, necesitas entender cuál es su voluntad para tu vida el día de hoy. Pasar esta vida sin conocer, ni entender, ni buscar la voluntad de Dios es vivir como necio. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. O sea, es vivir como si Dios no existiera. Ya Dios lo veré allá en el cielo. Ahí me lo voy a encontrar y ya voy a disfrutar de Él. Es mucho riesgo. Mucho riesgo. Dios te salvó y te dio vida eterna y te dio un nuevo nacimiento aquí en la tierra, no en el cielo. Es aquí cuando naces de nuevo. No es cuando llega su presencia, es aquí, para que vivas para Él, aquí. Pero necesitas, verso 17, no seáis insensatos, sino entendidos. Necesitas entender cuál es la voluntad de Dios para ti el día de hoy. Cómo es que Dios quiere que vivas el día de hoy. Y sabes algo, de repente pensamos que la voluntad de Dios es difícil de encontrar. Es algo que Dios ha escondido. ¿Y cuál será la voluntad de Dios para mí? Sabes que no es difícil la voluntad de Dios. Su palabra habla mucho acerca de cuál es su voluntad para nosotros, sus hijos. Busca eso, haz una búsqueda. Puede ser en internet acerca de la palabra voluntad en la Biblia. Vas a encontrar muchas veces cómo Dios habla de su voluntad. La voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. 1 Tesalonicenses 4. ¿No? Su voluntad es que le glorifiquemos. Su voluntad es que vivamos para Él. O sea, no va a ser tan difícil, pero tienes que acercarte a Él y tienes que entender lo que Él quiere para ti, a lo que te está llamando. Y sí, no va a ser fácil y va a costar, como Jesús dijo, va a costar. ¿Cuánto? Todo. Pero es necesario eso, es necesario hacer la voluntad de Dios y vamos a necesitar paciencia, como dice el texto. Recordemos algo, la voluntad de Dios no es fácil. ¿Por qué? Porque lo vemos en Jesús. A Jesús le costó la vida. Y voy a recordar esto en Hebreos 9. Hebreos 10, perdón, ahí mismo, pero al principio, el verso 9. Hace rato te lo decía. Hebreos 10, 9 dice, y diciendo luego, está hablando de Jesús, he aquí vengo, oh Dios, para hacer, ¿recuerdas qué cosa? Tu voluntad. O sea, Jesús, antes de entrar y entrar un cuerpo humano en el vientre de una mujer, Él dice esto, he aquí vengo Dios para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer esto último, y en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecho una vez para siempre. En esa voluntad, es la voluntad de Jesús, que fue hacer la voluntad del Padre. Muchas veces Jesús dijo, yo no vine a hacer mi voluntad, vine a hacer la voluntad del que me envió. Y eso es lo que tenemos en nosotros. Vivir por fe se trata de hacer la voluntad de otro, no mi voluntad. Es ceder mi vida y mis derechos a otra persona, a Cristo. ¿Y quién mejor, verdad? La verdad es que muchas veces vivimos así, ni cuenta nos damos. Vivimos de acuerdo a la voluntad de alguien más, esclavos de alguien más, esclavos del pecado, ¿verdad? Esclavos de otras personas. Y Dios no quiere eso, Dios quiere que vivamos para Él, porque es lo mejor que podemos hacer. Y para motivarnos dice que hay una promesa, una recompensa, para que obtengáis la promesa, ¿verdad? La promesa a la que se refiere aquí en Hebreos 10:36, pues es el grande galardón que veamos, ¿no? Por lo tanto, la palabra de Dios nos muestra que Dios dará galardones a los que se mantienen creyendo en Él. Verso 37. Hebreos 10:37 dice,
Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Como ya es usual en la carta, el autor refuerza su exhortación con una cita del Antiguo Testamento. Y lo hemos visto, ¿no? Como dice algo y cita el Antiguo Testamento. O sea, no es idea mía. Esto está escrito antes. Eso es lo que Dios dice. Y cita Habacuc. Estos dos versículos son una cita del profeta Habacuc. Habacuc 2. Capítulo 2, versículo 3 y 4. Voy a leerlo. Si quieren, solo anótenlo ahí. 2, 3 y 4. Habacuc 2, 3 y 4. Dice, aunque la visión tardará aún por un tiempo, déjame leer desde el 1. Dice, sobre mi guarda estaré, dice Habacuc, y sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Habacuc está viendo cómo la nación se está destruyendo, hay maldad por todos lados, dice, ¿qué está pasando, Dios? Entonces Jehová le responde, verso 2, y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que le leyere en ella. Dice, aunque la visión, aquí viene el pasaje, aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin. Y no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta, se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. ¿Okay? La referencia, si lo lees dices, pues como que está medio confuso, como que eso no es lo que dice Hebreos, ¿no? Parece, ¿no? Pero está un poco extraño. ¿Por qué? Porque la referencia del autor de Hebreos es la versión Septuaginta, ¿no? La Septuaginta es una traducción del hebreo al griego, que se tradujo el Antiguo Testamento al griego, ¿no? Y es la que se usaba aún en los tiempos de Jesús, ¿no? Es por eso que se menciona esto y de repente cambia el texto. No es lo mismo a nuestro texto, ¿no? La Reina Valera 60 no está traducida de la Septuaginta, sino realmente del hebreo y del griego, es donde se buscó eso, ¿no? Pero la Septuaginta, y fue una traducción del siglo II antes de Cristo, o sea, fue antes de Cristo cuando se tradujo esto, ¿ok? Septuaginta porque fueron 70 traductores los que participaron en ese momento, ¿no? Entonces, es por eso que varía un poco la traducción, pero el sentido es el mismo. En el contexto de Habacuc, Dios estaba prometiendo que el cumplimiento de su promesa de salvación llegaría pronto. Habacuc está diciendo, oye, ¿qué está pasando, Dios? ¿Hasta cuándo? ¿No? Y Dios dice, ¿sabes qué? No te preocupes, aunque va a tardar, va a llegar pronto, ¿no? Y dices, ¿va a tardar o va a llegar pronto? Y dice, va a llegar pronto. O sea, es lo que dice, ¿no? Hebreos dice, porque aún un poquito, o sea, un poquito más, ¿no? Estamos desesperados, ¿verdad? Un poquito es poquito, ¿no? Señor, van 2000 años y dijiste que era poquito, ¿no? O sea, un poquito, pero el que ha de venir, vendrá y no tardará, ¿ok? La frase, el que ha de venir, era una referencia del Mesías. Y el escritor lo aplica a Jesús. Está hablando de Jesús. Jesús es el Mesías que ha venido y vendrá por segunda vez para culminar la salvación prometida. Por eso está diciendo, hey, no se preocupen, yo sé que están viviendo aflicción, pero Jesús va a venir, va a regresar, lo prometido lo va a cumplir. Quizás se va a tardar un poquito, pero va a venir. ¿Se dan cuenta de lo que está diciendo? Está tomando Habacuc. Pero ¿cómo estamos esperando esto nosotros? Entonces, le está recordando que aún un poquito el que ha de venir vendrá. Así que no debían de desanimarse. Y de igual manera nosotros que aún que estamos aquí y vemos que pasa el tiempo y que Jesús no vuelve, la palabra dice que vendrá. ¿Sabías eso? Jesús viene y viene pronto. Falta un poquito, pero viene pronto. Y debemos de creer la firme promesa de Dios y no desanimarnos por el tiempo que ha pasado sin que se cumpla lo prometido, porque no tardará, dice el texto. Por esto es necesaria la fe. Y dice entonces, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. En 3 ocasiones en el Nuevo Testamento se cita este pasaje de Habacuc. En Romanos, en Gálatas y en Hebreos. Mas el justo vivirá por la fe. ¿Y qué importante es eso? Si hemos sido justificados por fe, ¿qué dice aquí? Somos llamados a vivir por fe. Así como recibiste al Señor Jesús,
arraigados, edificados en Él y confirmados en la fe. ¿Recuerdan Colosenses 2? Entonces, si tú has sido justificado por fe, lo que te espera es una vida de fe. Vivir por fe y para fe. No se puede iniciar con fe y terminar con incredulidad. Porque entonces esa nunca fue una sincera ni genuina fe. La fe verdadera te lleva a perseverar, no a retroceder. Va a haber tropiezos, va a haber caídas, sí, pero la fe te va a levantar. Y es lo que el lector quiere. Crean, no dejen de creer en Jesús. ¿Por qué? Dice, si retrocediere, no agradará a mi alma. Recordemos que precisamente eso es lo que algunos de los hebreos están haciendo, retrocediendo a la religión judía. Y dice, eso no sirve, no va a haber forma de agradar. Verso 39, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. No somos de los que retroceden para perdición. Habiendo conocido a Cristo, retroceder solo es perdición. Y me gusta cómo nuevamente el autor se incluye junto con estos destinatarios. Nosotros no somos de estos, sino de estos otros. De los que tienen fe para preservación del alma. La fe te lleva a eso, hasta el fin, ser fiel hasta el fin. O sea, los que no tienen fe son los que retroceden. O sea, que están diciendo lo que Juan dice. Están con nosotros, pero salieron de nosotros para demostrar que no eran de nosotros. Aquellos que retroceden, lo que están mostrando es que su fe no fue genuina nunca. No fue una fe que salva. Pero los que tienen una fe genuina son los que avanzan, los que continúan, los que perseveran para preservación del alma. Esta es la introducción al siguiente capítulo que nos va a hablar acerca de la fe. Pero el escritor nos lleva a ese punto y va a llevarnos a ese punto. Examinar nuestra fe, ver cómo estamos viviendo y que continuemos viviendo por fe. Si en el pasado tú dices, sí, yo viví por fe. Yo recuerdo cuando empecé a tomar decisiones basadas en la palabra de Dios, lo que Dios me hablaba, lo que Dios me decía, haciendo su voluntad. Sí, soportando, padeciendo, siendo paciente. Yo sé, yo viví así. Pues continúa viviendo así. Si el día de hoy se está apoderando de ti cierta duda, incredulidad, desánimo, regresa a eso, recuerda esos padecimientos. Recuerda cómo vivías. Y no solo eso, recuerda lo que esperas. Lo que estás esperando vendrá. Jesús viene pronto y viene con galardones. ¿Sabías eso? ¿No quieres eso? Yo quiero eso. Yo quiero eso. Yo estoy agradecido con Dios por la vida que me ha dado aquí en la tierra, sí. Pero no se compara a lo que me espera, lo sé. Y eso me motiva a vivir por fe y seguir viviendo y no claudicar. Y perseverar, y soportar, y vivir aflicción, y vivir persecución, y vivir burlas, y lo que sea con tal de poder llegar a ver a mi Señor. Porque el más grande galardón va a ser ese para mí. Poder estar con Él por siempre. ¿Verdad? Vamos a orar. Señor, muchas gracias. Gracias nuevamente por tu palabra. Nos anima, Señor. Tu palabra trae ánimo, consuelo. En momentos de prueba, de aflicción, Señor, de desánimo. Nos recuerdas quién eres, lo que has hecho por nosotros, Señor. Y la fe, Señor, que nos ha dado vida, Señor. Tu gracia nos ha salvado por medio de la fe, Señor. Ayúdanos a seguir viviendo por fe, Señor. A seguir caminando por fe en este mundo incierto, Señor. En cualquier momento podemos perder lo que tenemos en este mundo, Señor. Pero la herencia eterna, nadie puede quitarnos eso, Señor. Solamente nuestro propio desánimo, Señor. Ayúdanos a seguir adelante por fe y para fe, Señor. Reconociendo que hemos sido justificados por fe, Señor. Y lo que Él nos pide es que caminemos por fe, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Y gracias, Señor. Gracias por animarnos esta mañana y recordarnos lo importante que es esto, Señor. Permítenos meditar en esto en la semana, Señor. Y recordar lo que tú nos pides, Señor. Recordar nuestra vida cuando te conocimos, cuando empezamos a caminar contigo. Y sobre todo recordar lo que tu palabra nos enseña acerca de la esperanza que tenemos, la herencia, el galardón, Señor, que nos espera. Por pura gracia tuya, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.